Esta ciudad es el principal destino turístico de acá de Laos y además es una de sus ciudades principales. Aquí se encuentran algunos de los mejores museos y de los templos más bonitos de la ciudad. Acompáñenme a recorrer estas calles llenas de historia. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Luang Prabang. Como de costumbre voy tarde a la estación, pero es que tenía que aprovechar ese desayuno del hotel que estaba espectacular. Nada, hay que pasar un control de seguridad, luego un control del pasaporte, un montón de cosas, como si esto fuera un aeropuerto, ¿verdad? Y ya de ahí al próximo destino. Oigan, es curioso que acá cuando dicen 6 en inglés, no dicen 6, dicen sex. Y ya llegamos a Luang Prabang, echamos un viaje cortito, 50 minutos, poco menos de una hora. Y nada, vamos a buscar una forma de llegar al hotel, pongamos las cosas en el hotel y empezamos a recorrer esta ciudad que dicen es la más bonita del sudeste asiático. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Luang Prabang. El sitio se llama La Casa de Jardín Hostel. Es un hostel, pero tiene esta habitación privada que está enorme y está, la verdad, muy buen precio. Y por acá tenemos el baño que tiene la regadera ahí junto al inodoro, pero está bien, ¿eh? Bueno, mis chamos, ya dejé las cosas en el hotel. Me puse mi camisita que me compré ayer en Ban Bien. Me compré 2, talla M, y esta me queda, pero la otra es que no me entraba ni la cabeza. Así que se la regaló un muchacho que luego se los presentaré, que está aquí trabajando, que de paso es de Cádiz. Y nada, hora de ir a recorrer esta ciudad. Luang Prabang es la segunda ciudad más importante de acá de Laos, pero es el destino turístico más visitado de Laos porque dicen que es la ciudad más bonita del sudeste asiático. Esta ciudad se convirtió en la capital de Laos en el año de 1353, cuando un príncipe laosiano que se encontraba exiliado en Angkor, que les dejo los vídeos por acá de este lugar, se regresó a Laos y fundó esta ciudad, estableció la capital de su reino acá. Le llamó el reino del millón de elefantes y del parasol blanco, si no me equivoco. Y es que Laos es uno de los países con más cantidad de elefantes asiáticos, aunque no he visto ninguno, pero bueno, tampoco estaban en zonas muy rurales. Luang Prabang hoy en día conserva buena parte de su arquitectura tradicional y algunos de los monumentos más importantes y visitados de todo Laos, como son sus templos, así que van a ver un video lleno de templos, y quizás se vayan a aburrir, pero les debo decir que yo no me voy a aburrir porque se ve que están preciosos. Oigan, acabo de empezar a caminar por la ciudad y está preciosa porque está lleno de estos árboles, lleno de esas flores moradas que en mi país le llamamos apamate. No sé cómo se llama acá, pero está hermoso porque está por todos lados y está la ciudad así como morada toda.
La primera visita del día la vamos a hacer al Wat Bison, que es este templo que está detrás de mí y que fue construido en el año de 1512, por lo que es el lugar de culto budista más antiguo que hay acá en Luang Prabang. Está unido a otro templo muy importante que es el Wat Ahan, que también se lo voy a mostrar ahora por un pasadizo con arcos, y está muy bonito. Las puertas están decoradas con escenas del Ramayana y que están hechas no solamente de madera, sino que además están recubiertas de oro. Está espectacular. También se encuentra acá una estupa, que es la estupa del loto, o también la estupa bulbosa, le pueden llamar de cualquier forma, y que tuvo que ser reconstruida luego de que fue destruida por los bandidos banderas negras chinos en el año de 1887, si no me equivoco. Después de que la reconstruyeron, un rayo alcanzó la estupa y se encontraron varias estatuillas de Buda que no se robaron los banderas negras, así que ahora estas estatuillas se encuentran expuestas en el Museo Nacional. Justo al lado se encuentra este bello templo, que es el templo de Wat Ahan. No es el más visitado, pero está hermoso, además está justo al lado del otro, así que vale la pena que vengan a verlo. Aquí se encuentran dos enormes banianos, que los estoy viendo justo al frente, que se cree que resguardan a los espíritus de las dos deidades protectoras de la ciudad. Del interior está hermosísimo. Miren, estos edificios que ven acá son los dormitorios donde viven los monjes de los templos. Por lo general los templos tienen unos cuantos dormitorios y cada monje va viviendo en un templo en específico. Oigan, el interior está muy bonito, está pintado todo con frescos que representan la vida de Buda, también los castigos en los 7 infiernos. Está bien bonito y además está chévere que hay como mucha vida monacal acá. Entonces por ahí están como 7 monjes intentando mover una de las estatuas de Buda, así que está muy bonito, además muy auténtico el lugar. Oigan, está increíble que uno va caminando por las calles de acá de Luang Prabang y se va encontrando unos rinconcitos hermosos, edificios que están restaurando, hoteles, restaurancitos, pero está todo así como muy escénico, muy bonito. Y nada, vamos a visitar el próximo templo. El templo que vamos a visitar ahora se llama Wat Suvarnabhumi. Igual se los dejo por acá escrito porque estos nombres son impronunciables para mí. Es uno de los templos más importantes de acá de Luang Prabang y fue inaugurado en el año de 1788 después de 70 años construyéndose. Fíjense que los techos llegan casi hasta el suelo y es una característica del estilo de Luang Prabang para la construcción de los templos. Este además fue el lugar del monje con más edad de Laos durante varios años, así que es muy venerado este lugar. Y además también se mantuvo aquí la estatua del Prabang, que es el talismán de Laos hasta el año 1971, si no me equivoco. Es un templo muy bonito que está decorado en tonos rojos, en tonos dorados y también en tonos negros, que le dan un estilo muy característico a este lugar. Oigan, no les puedo explicar lo espectacular que está la fachada de este lugar. ¿Ven? Está todo recubierto en oro y estos son escenas de el Ramayana, que tiene un nombre diferente acá en Laos. Está increíble este sitio, o sea, no sé si lo vaya a poder captar bien con la cámara, está espectacular. Y este templo en el que me encuentro es el templo de Wat Phao Wat, que data del año de 1861 y adentro tiene unos hermosos frescos que no voy a poder ver porque está cerrado, no sé por qué.
Lo visité y debo decirles que las pinturas murales de adentro están muy lindas. Vale mucho la pena visitarlo y además hay una señora vendiendo cositas porque la entrada es gratis, pero que aparentemente estas cositas son para la conservación del templo y la verdad están a muy buen precio y están súper lindos las artesanías que está vendiendo. La calle principal de acá del Luang Prabang se llama Sisabambong y está hermosísima, es muy turística, está llena de hotelitos, de restaurantes, de tienditas de recuerdo y de muchas cosas. También ofrecen muchísimos tours por acá y debo decirle que está muy linda y muy rica para pasear. All of my heart is yours, is yours. All of my heart, all of... Para comer vine a un restaurante que se llama Tangor, que me lo recomendaba la guía que estoy utilizando, aparentemente está muy bueno. Es una mezcla de comida laosiana y francesa y los precios están caros comparados con el resto. No es una cosa impagable, la verdad, pero nada, voy a comer aquí y luego seguimos explorando la ciudad. Vamos a ver qué tal está. Me pedí un pescado y eso lleva arroz y otras cositas, espero que no esté muy picante. Oigan, mi chamo, esa comida estuvo espectacular, me encantó. Voy a averiguar algunas cositas por acá por el centro que quiero para hacer mañana y seguimos explorando la ciudad. Back in my hometown, I've got family in Bama. See 'em when I drive down. Got a bike in California. I ride it by the ocean away. Para visitar algo que no sean templos pueden venir a la casa Hewanshan, una casa patrimonial que se encuentra justo aquí en el centro histórico de Luang Prabang y que tiene más de 100 años de antigüedad. Esta casa está construida en el estilo tradicional de helados de madera y sobre pilotes de madera, y aquí tienen un pequeño museo que pueden ver y también tienen un jardín donde van a ver cosas tradicionales de acá de helados, como el tipo de artesanías, las ropas tradicionales. Está interesante. Se pagan 30.000 kips, que es $1.50, y pueden ver todo esto. I've got a scattered mind in these songs I write, with memories under distant skies all across time. But one thing is wherever you... Pues la verdad este museo me ha sorprendido gratamente, tiene muchas explicaciones acerca de cómo es la vida tradicional de acá en Laos. Está bien organizado y además te van explicando bien cada una de las cosas de la exposición, así que nada, 20 puntos. And now all of my heart is yours. Mira, aquí podemos ver cómo eran los dormitorios de la casa y la verdad están bastante amplios, ¿eh? All of my heart is yours, is yours. Everywhere that I've been, everywhere that I go. Ahora nos encontramos en el Wat Sien Moane. Wat significa templo, y este templo es muy importante ya que fue construido en el siglo XIX por el rey para albergar unos tambores que él había adquirido y que le parecían que eran súper melodiosos. Por eso originalmente se llamaba el Templo de los Sonidos Melodiosos, pero luego no sabemos cómo cambiaron el nombre a Templo de la Ciudad Divertida. Está hermosísimo. La parte de la fachada está decorada con frescos, pero también con decorados de oro. Hay también varios chedis y estupas acá que están hermosísimos y vale mucho la pena venir a verlo. Scars and the laughter that's etched on my soul. You can take it apart, but all of my heart is yours. I've got history that's out there, from LA to Tennessee, and I've got people that have seen a million different sides. Aquí pueden ver la arquitectura tradicional de Luang Prabang, esos techos uno sobre el otro y que encima llegan casi a la parte de abajo y prácticamente cubren todo el templo. Build, I've got points of view, but when I climb that hill, I wanna climb with you and through it all. Miren, los tambores que le dieron el nombre al templo se encuentran guardados en este templito de por acá, pero está todo cerrado ahorita, ¿eh?
Y ahora me encuentro en otro templo que es sencillamente espectacular. Se llama Wat Pa Phai y está hecho en estilo siamés, es decir, más o menos tailandés. Es un templo hermoso que no se sabe bien la fecha de construcción. Algunos dicen que en 1645 y otros dicen que en 1815, es decir, 200 años de diferencia entre uno y otro. Pero la verdad es que está hermosísimo. El templo, los decorados, muy hermoso. Aunque está cerrado, vale la pena venir. Is yours. Now all of my heart is yours. Is yours. Everywhere that I've been, everywhere that I go, the stars and the laughter that's etched on my soul. You can take it apart. O sea, miren nada más y nada menos la espectacularidad de estas puertas. Increíble, y los frescos también están hermosísimos, ¿eh? All of my heart is yours. Hoy me llamo, vine a refrescarme en un lugar que se llama Viewpoint Café. Está al final del casco histórico y tiene una vista espectacular de la confluencia del río Mekong con el otro río de acá de Luang Prabang. Y es que Luang Prabang es una especie de península que se encuentra en la confluencia de dos ríos. La verdad me pedí un smoothie, no voy a comer nada aquí, pero el smoothie está delicioso y de verdad que la vista está increíble. All of my heart is yours, is yours. Now all of my heart is yours, is yours. Y estamos listos ya para ir a ver el atardecer en la colina Phongsy, que se encuentra justo aquí al frente de la ciudad. Si no me equivoco son 350 escalones hasta la cima y está haciendo bastante calor, así que vamos a ver si llegamos. Todas mis noches acaban igual. 4 perdidas, dice dónde estás. Miren, mi chamo, nos faltan 190 escalones hasta la cima. Y te dejo en visto. Yo te juro que no estoy con nadie más. La estupa que se encuentra acá en el monte Phongsy fue construida en el año de 1804. Sin embargo, obviamente la montaña es mucho más antigua y existe una leyenda que dice que fue movida desde Sri Lanka, Ceilán hasta aquí por el rey mono. Yo te quiero para mí, solo tú me haces sentir así. Y no hay nadie más, o no hay nadie más, oh, y no hay nadie más, nadie más. Y llegamos a la cima y miren la espectacular vista que hay de la ciudad y del río Mekong allá al fondo. Además, el atardecer está espectacular. Hay un montón de gente, sí, no hay tanto espacio, pero bueno, tampoco se siente así como tan acumulada la gente. Así que nada, vamos a disfrutar de este bello atardecer acá arriba. Nadie más como tú. Sé lo que piensas porque te conozco. Le tienes miedo a que vaya con otro. Cuando me alejo me vienes detrás. Basta ya, harta ya. Yo quiero algo más. El mercado nocturno del Luang Prabang es uno de los más famosos de acá, de Laos, y se instala, miren, justo al frente de esta pagoda que es hermosísima y al atardecer, miren, está espectacular. Además es una de las postales más conocidas de la ciudad. Parece que el tuyo lo han partido en dos, pero es locura, un poco de cariño y toda mi atención. Sé que tener miedo tienes el amor. Prometo cuidar, ser mi mejor versión, porque no hay nadie como tú y no hay nadie más, no hay nadie más. En este momento me encuentro en el Wat Sian Tong, que es el templo más importante y visitado de acá de Luang Prabang. Este templo data de mediados del siglo XVI y fue construido poquito tiempo después de haberse trasladado la capital desde Luang Prabang hasta Vientiane. También es considerado uno de los monumentos religiosos más importantes de todo Laos. El complejo consta de varias edificaciones. El principal es la Sin o la sala de adoración, como les comenté en otros videos, que es uno de los más bonitos de todos lados y que tiene el estilo tradicional de Luang Prabang.
Un consejo para visitarlo es llegar antes de las 10 de la mañana, ya que a partir de las 10 de la mañana vienen los grupos de turistas y se llena bastante. Antes de eso, la experiencia es bastante tradicional y bastante única porque están los monjes por aquí trabajando y haciendo sus actividades diarias. Detrás de mí se encuentra uno de los edificios más impresionantes del complejo, que es la sala de los carruajes funerarios, ya que aquí se conservan algunos de los carruajes funerarios que se utilizaron en las ceremonias funerarias de varios de los reyes de acá de Laos. Y es que este templo fue utilizado también para coronar a muchos de los reyes de Laos y es un templo con patronazgo real. Ahora voy a entrar a la Sin, que es el principal edificio de acá y está adornado con pequeños cristales de colores que le dan un estilo bastante único. Y este edificio pequeñito que ven detrás de mí es la biblioteca, y aquí es importante por dos cositas. Uno, porque aquí se encuentran muchísimos manuscritos muy antiguos, pero también porque aquí se encuentra la imagen del Buda Prabhan, que es un símbolo para todos lados y que dicen tiene la capacidad o el poder de invocar inundaciones. Oigan, está espectacular este templo, vengan sí o sí a visitarlo, está muy bonito y muchos edificios para ver, pero sí, vengan temprano porque me agarró un grupo de turistas y me hace un montón de ruido y cambia mucho el ambiente, así que nada, vengan bien tempranito hasta que vengan a todos los grupos de turistas. Bueno, mis chamos, espero que les haya gustado este video tan cargado que les traje el día de hoy, con un montón de cosas para hacer, no solamente en Luang Prabang, sino alrededor de ella. Coméntame qué les ha parecido y nos vemos en el último episodio de esta aventura por Laos. Chao, mis chamos.